saber también cómo, pues bueno, cómo lo gestionáis o cuál es un poco tu visión en los momentos difíciles. ¿Qué momento difícil habéis tenido en casa de decir a esto de tirar la toalla? A ver, en estos 7 años han habido varios. Yo diría que 2 o 3. 2, clarísimamente. Uno con mi hija era no sé, hace ya 3 o 4 años, en vacaciones. Además, me acuerdo en Menorca, en el hotel, o sea, era incapaz, pero era un tema de que no lo estaba enfocando bien y se le hacía bola tremenda. Ahí tuvimos la ayuda yo hablé con María del Mar y me planteó volver atrás, paso atrás para volver exactamente. Entonces, de ahí, por eso digo que el Kumon al final siempre siempre el resultado es positivo, ¿sabes? Porque lo conseguirás en 1 año o en 3, pero ahí no estaba bien asentada la base, el volver atrás y adelante funcionó. Y luego otro con mi otro hijo, que ahí, pues eso, también ha tenido, pues es un niño menos perseverante, menos constante y le cuesta mucho el ponerse. Es otro tipo de problema, ¿sabes? Uno es el problema de asimilar y el otro es problema de enfrentar, de cogerlo, ¿sabes? Y ese, pues bueno, pues con ese hay que tener muchísima paciencia porque, no, pues a las 11:30, no, pues a la 1:45, no, pues esto. Una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho es la hora fija. O sea, el que ellos sepan que hay una hora que no se puede traspasar. Y en mi caso, si esa hora se traspasa, o sea, a partir de esa hora no existe vida, si no es tal como han hecho, ¿sabes? Entonces no existe su vida. Entonces, si vamos al parque, pues se lleva el Kumon y hace el Kumon en el parque. Si vamos a tal, o sea, entonces, pues el tener un límite. Claro, es decir, a esta hora, sí, claro, y eso, claro, eso sí es muy interesante porque llevar una organización también en casa, claro, si fuéramos de repente una mota de polvo en vuestra casa, que estamos con una cámara viendo cómo os organizáis, ¿cómo sería un día normal? Sí. O sea, a ver, para hacer el Kumon nosotros tenemos claro, la dinámica entre semana es distinta que el fin de semana. Entre semana el Kumon, como vienen a comer a casa, se hace a mediodía obligatoriamente. Yo entiendo que para ellos es muy duro, porque a ellos siempre les pongo en valor el esfuerzo, porque ellos llegan, tienen 1 hora y media para comer, tienen que comer, hay veces que tienen también extraescolar y hacen el Kumon adicional. Entonces, para ellos es un esfuerzo, pero es que, claro, tienen que hacerlo, es un esfuerzo, es que están haciendo un esfuerzo, es que se han comprometido a hacer un esfuerzo. Entonces, a mediodía sí o sí. Y luego el fin de semana, pues antes de las 11 de la mañana tiene que estar el Kumon hecho. Porque es que si no pones un horario, estás todo el día con el Kumon. Porque cada minuto que pasa, cada minuto es un minuto que estoy mejor haciendo cualquier otra cosa que el Kumon. Sí. Y yo los entiendo, si a mí, pero claro, al final, ese coste de estar todos detrás del Kumon las 24, o sea, las 12 horas del día es extenuante. Sí, la barrita de fuerza de voluntad se va agotando hasta que la mecha ya es muy corta, ¿no? Exactamente. Total. Sí. ¿Y cómo, si es que existe una forma consciente en cómo lo habéis hecho, cómo lo entienden vuestros hijos? O sea, ¿por qué lo entienden? ¿Por qué lo asimilan y por qué llegan a ese trato con vosotros de decir, sí, hay que hacerlo? Claro, a ver, cuesta unos años que lo entiendan. Y los años que cuestan son los años en los que ellos no ven el beneficio. Hasta que ellos no ven que empiezan a sumar, o la suma todavía es fácil, pero a la que empiezan a restar, y claro, la resta para ellos es absolutamente inmediata y ven a sus compañeros restando. Entonces, cuando ellos ya empiezan a darse cuenta que esa agilidad mental, porque al final el Kumon, más allá de las matemáticas, es una agilidad mental en las matemáticas.
y les ayuda no solo a ser conscientes de los cálculos no es que a ser consciente de los cálculos, a que el cálculo no sea un impedimento, sino después les permite, es una base importantísima para aprender a razonar. Entonces, en cuanto ellos empiezan a ver los beneficios, al menos en mi caso, mis hijos, les sigue costando, pero es otro enfoque completamente distinto. Porque ahora ya, por ejemplo, hay veces que cuando en los momentos de tensión les digo, bueno, pues no pasa nada, porque aquí yo estoy perdiendo el tiempo y el dinero y el humor. María del Mar y Javier están perdiendo el tiempo y el humor. Pues lo quitamos. No, mamá, no quitamos. Qué curioso, la verdad, que los niños te pidan no quitar no, es verdad. Esfuerzo, y que supuestamente debería ser algo, bueno, que se entiende como algo más negativo, ¿no? El hacer más deberes, el hacer más después del cole, ¿no? Sí, pero ya te digo, en mi caso, ojalá todo el mundo pudiera llegar a ese punto. Y yo creo, fíjate, que si no se llega a ese punto, es porque no se está haciendo bien. Completamente. Porque el cómo no se está haciendo bien. Porque yo es que yo no sé el nivel de agilidad mental o de cálculo que tenía yo en la época cuando tenía su edad, pero yo lo veo con los niños que vienen a casa, lo típico de operaciones del día a día, les cuesta un montón. No, Gloria. O sea, yo creo que en cálculo no se fomenta lo suficiente y al final es que tener un cálculo ágil es la base para la matemática del futuro, ¿sabes? Sí. Entonces... Sí, bueno, y para... para muchos... Para la vida, ¿eh? O sea, pero es que no... O sea, cuando hablo de matemática para la vida, es que la vida es... ¿Qué porcentaje? O sea, bueno, claro, es que mi vida es un porcentaje muy elevado, ¿sabes? Pero... Sí, pero no tiene por qué ser, porque claro, comprábamos todos... manejamos... Claro, o sea, exactamente, o sea, números, sumar tal, números, exactamente. Sí. Entonces, al final, yo creo, nosotros es que lo hemos tenido clarísimo que esa era una de las me sale en inglés, skills. Habilidades, ¿no? Una de las habilidades que queríamos darles a nuestros hijos, o sea, la agilidad mental.